Nuevas declaraciones de Concha Calleja, que ha vuelto a hablar precisamente tras, pues la semana grande, podríamos llamarlo, de William, tras la reaparición de Kate Middleton en el Trooping the Colour. Recordemos que la semana pasada vimos a William en multitud de eventos, contradiciendo un poco ese comunicado de Carlos III en el que se decía que no iban a aparecer en eventos de agenda pública, pero Trooping the Colour, Orden de la Jarretera, concierto de Taylor Swift, en fin, un auténtico no parar de eventos a los que acudió la familia real británica, con la excepción de Kate Middleton. Vamos a ver un poco qué es lo que dice Concha Calleja sobre todo este asunto. Con otra monarquía, con el príncipe Guillermo de Inglaterra, cumplió ayer 42 años y para celebrarlo se llevó a sus dos hijos al concierto de Taylor Swift, donde sorprendió a todos con su faceta de bailarín. El príncipe William ha pasado su cumpleaños más difícil. Sus 42 años se enmarcan en la peor etapa de su vida por la enfermedad que padecen su esposa y su padre. Pero precisamente son ellos los primeros en dedicarle unas palabras cargadas de afecto en las redes oficiales de la familia real. ¡Felicidades al príncipe de Gales! A esta dedicatoria le acompaña una fotografía del rey sosteniendo en brazos a su primogénito cuando aún era un bebé. Una imagen de padre e hijo similar a la que comparte la princesa de Gales, Kate Middleton. ¡Feliz cumpleaños, papá! Todos te queremos mucho. Esta instantánea forma parte de la misma sesión que la propia princesa realizaba en la playa de Norfolk. Esta vez podemos verlos de frente, sus atuendos son menos impostados y sus expresiones más alegres y naturales. Bueno, esto ya lo hablamos, que precisamente esta foto, que yo aquí la modifico un poco, se decía que había inteligencia artificial. Curiosamente, aplicándole un poco el filtro que le he aplicado, se pueden ver cómo se gestionan un poco las diferentes partes de la foto. Esta es la famosa instantánea en la que aparecen con unos saltos gigantes sobre un seto en la playa, y que ha sido objeto de especulación precisamente porque dicen que ha intervenido la inteligencia artificial. El príncipe entrelaza sus manos con sus hijos George, Charlotte y Louis como forma de retratar la unión que mantiene la familia aún en estos momentos. Pero los aniversarios recuerdan también las ausencias, entre ellas la de su hermano Harry, que no ha enviado felicitación, al menos públicamente. Pero lejos de las preocupaciones familiares, busca una forma muy divertida de celebrar su cumpleaños. Sin duda el príncipe es todo un Swiftie, y prueba de ello es la canción de Taylor que eligieron incluso hasta para el cambio de guardia. Pues en este caso, Concha, estamos viendo también a un príncipe Guillermo como muy cercano, ¿no? Y muy natural, muy padre. Bueno, aquí hay un claro cambio de estrategia. Aquí ha cogido las riendas Buckingham, porque Kensington está claro que no estaba llevando las cosas bien. Y aunque se hacen cosas muy pactadas, es verdad que hay un cambio de estrategia. Entonces, el príncipe Guillermo se encuentra menos tensionado, un poco más libre de hacer mira cosas. Qué salto ha dado ahí. Ya, pero también tenemos que decir que él a los sitios donde va a gusto, se ríe y se lo pasa bien. O sea, que le va la marcha. A él, le va menos trabajar que divertirse. Vamos, entonces, que es un tipo divertido. Le va menos... No me lo imagino. Bueno, lo que está diciendo aquí Concha Calleja es muy fuerte, en plan de que no le gusta acudir a los eventos un poco de agenda pública, pero lo que son conciertos, juergas y demás, el príncipe se apunta el primero. Llamó la atención. Es verdad que puso un poco de escudo a sus hijos mayores, a George y a Charlotte,
pero la verdad es que llamó la atención cómo se desinhibió completamente en el concierto de Taylor Swift, que curiosamente esta semana aparecía una información en la que se decía que tanto William como Harry eran fan de Michael Jackson cuando eran más pequeños, y que fue el rey Carlos III quien bloqueó un encuentro del artista con los dos príncipes, que es un dato que me ha llamado la atención. A ver, él es sosito porque es sosito, sí, pero que le gusta divertirse, por supuesto que sí. Él ir al fútbol lo verá siempre relativamente a gusto y feliz porque le encanta el fútbol. Lo ves en el concierto y fíjate, cuando va a los premios BAFTA va encantado. Es decir, a todos estos sitios que son más Hollywood que realeza, él va muy a gusto. Le gusta el espectáculo. Cuando toca el tema de patrocinios, dice, pues ahora yo voy a trabajar 2 días a la semana. Y ahí es donde choca con Palacio, con Buckingham, porque ahí le dicen, bueno, a ver, el príncipe de 10 a 4, como te están llamando, no vas a poder ser. Bueno, entonces eso es un... ¿Y Kate Middleton tiene? No, claro, es que es el asunto, es que lo decíamos, no puedes decir que por el asunto de Kate Middleton tú vas a empezar a trabajar en casa y que de repente te veamos en eventos claramente de ocio, pasándotelo bien, que todo el mundo tiene derecho, pero claro, están las obligaciones y el deber antes que el ocio y el tiempo libre. Tiene marcha también, en estos momentos se está recuperando, claro, pero bueno, también le gusta ir a conciertos y este tipo de sí, pero fíjate eventos. Que ahí es más institucional ella que él. Yo creo que ella vale para el puesto realmente que tiene. Y lo que sí que te puedo decir es que le está pasando... Bueno, le estoy dando a Guillermo... ¿No? ¿No? Te voy a decir que no. Pues menos mal, menos mal. Igual algún día le damos. Oye, en el estadio... Estoy diciendo así cosas que son muy evidentes, porque es verdad que Guillermo, y solo tenemos que ir atrás e ir analizando las cosas. Cuando él está con actores, se hace siempre fotos y eso le gusta. Preparar un concierto le gusta, de homenaje, hacer esas cosas le gusta. Y lo que no le gusta, pues evidencia que no le gusta. Y bueno, eso, oye, que es un príncipe que tiene también sus preferencias. Hombre. Bueno, que no le gusta el trabajo, es lo que se puede deducir un poco de aquí, pero que sí le gusta, pues eso, un poco una verbena con unos actores y demás, que se le ve sosito y tal, pero que a él lo que le gusta realmente es la fiesta. Pues yo creo que Concha Calleja aquí no puede ser más clara, porque la verdad es que en este programa quieren ir así muy de finos y se terminan cortando mucho, así que hay que coger un poco lo que dicen al vuelo. Y en este sentido yo creo que queda bastante claro que hay incompatibilidad de caracteres. Kate Middleton con su papel de princesa lo cumple bien, lo ha cumplido siempre bien, acudiendo a compromisos oficiales, y a William parece que esto no le termina de hacer gracia. ¿Qué pasará cuando sea rey entonces? Claro, pero es que además, echándole un guante, yo lo he visto en actos institucionales cuando a lo mejor han ido a inaugurar un recinto deportivo, se prestan a todo, incluso hemos visto a Kate ir con chándal, que es algo inaudito. Cuando hicieron una cosa de Harry Potter, los dos se pusieron a pelear con la varita, y eso yo creo que ha hecho que sean más cercanos y que todos, aunque vivamos lejos, les tenemos mucho cariño a esta pareja. Es que yo creo que tiene que ser así. La humanidad está de moda. Está de moda, ¿no? Está de moda ser una... Bueno, a ver, claro, es que esto va un poco en su trabajo, quiero decir, que ellos se han vendido un poco como los revitalizadores y modernizadores de la monarquía tradicional de Europa, en este caso la monarquía británica, y bueno, pues yo lo de Harry Potter, pues sí, unas imágenes graciosas, tal. Las imágenes de Kate Middleton en chándal, yo no sé cuándo han salido. Yo sí la he visto en eventos deportivos. Por ejemplo, ese que aparecía jugando al baloncesto con silla de ruedas. En una ocasión en el tenis y también con los niños estos de los campamentos. Pero yo no la he visto acudir en chándal a otro tipo de eventos. ¿Que se les ve más naturales? Sí, claro, pero es que, por ejemplo, en el Trooping the Colour, en Ascot y en todos estos eventos, lo que se ve es un barroquismo general, pues que llama la atención luego cuando los ves normales. Pero yo, vamos...
Naturales, está Y de llevar moda joyas falsas acercarse. también. Oye, Emma, que en el estadio de Wembley estuvo también Amalia de Países Bajos. Ah, ¿también? Y nuestra infanta Y nuestras Sofía, chicas. Fíjate. también, y Bueno, parece ser es que tiene bueno, mucha marcha también. Claro, Nieves, por supuesto. Bueno, esto último ya lo contamos, no me parece que en un vídeo de la Casa Real Española, que sí, que había estado la infanta Leonor con Amalia de Países Bajos, que se ha convertido un poco en su bestia, en su mejor amiga, pero un poco volviendo al tema de Kate Middleton, estas declaraciones de Concha Calleja nos presentan un contraste evidente entre una princesa, Kate Middleton, a la que realmente se le echa de menos en su trabajo, y un William, pues que parece que no le gusta tanto ejercer las labores públicas que tiene como príncipe de Gales. En fin, yo creo que ha quedado bastante claro, a pesar de que se ha querido ser ciertamente críptico, pero bueno, yo aquí lo que evidencio, lo que veo es que Concha Calleja evidencia un choque de personalidades y de diferentes formas de ver un poco la corona. Ya veis, Kensington se queda en nada, tiene que coger un poco las riendas Buckingham. Pues aquí me parece que se avecina tormenta, y si no, al tiempo. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.